vamos a estar yendo y viniendo en Primera de Pedro. No cierren la cita, vamos a estar ahí todo el tiempo. Pero vamos a hacer referencia a otros pasajes en toda la Biblia, entonces estén muy ágiles en la búsqueda. Como les estaba diciendo, vamos a continuar con la segunda parte, y esa segunda parte vamos a mirar lo que son las citas indirectas. Les decía en aquella ocasión que citas indirectas son cuando Pedro hace referencia a un verso del Antiguo Testamento sin tener que decirlo, ¿sí? Porque él mezcla su palabra, su predicación con versículos. Les decía que así deberíamos hacer nosotros. Cada vez que hablamos deberíamos entremezclar la palabra de Dios con lo que nosotros hablamos, es lo que Pedro hace. Entonces lo que estamos haciendo con esa enseñanza es pues poner al descubierto cuáles son esos versículos a los que Pedro hizo referencia indirectamente, que pues a veces se complica mucho saber cuáles son, pero al estudiar a fondo el texto podemos identificarlos. Y vamos a ver Primera de Pedro 3:10. Dense cuenta que él está dando consejos acerca de la fraternidad entre hermanos en la fe, y de repente dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nuestras Biblias modernas tienen unos simbolitos, por ejemplo, comillas, a veces en párrafos aparte, que nos ayudan a darnos cuenta que es una cita bíblica que él está usando. Pero el texto originalmente no tenía eso, él iba de largo, ¿sí? Eso es una cita indirecta. Los estudiosos de la Escritura, los que hicieron los titulillos y esto, nos los facilitan para darnos cuenta que es una cita, ¿sí? Porque realmente es una cita. Si quieren, mírenla. Salmo 34:12. Pedro está citando el Salmo 34, y como se acordarán, en la primera parte que vimos, él ya había citado el Salmo 34. Si usted le preguntara al apóstol Pedro cuál es el salmo favorito de él, él nos hubiera dicho el Salmo 34. Y eso es muy interesante. Es el salmo que él más cita. Esa es la segunda vez que lo hace, y de hecho cita varios versículos. Mírenlo en el Salmo 34, 12 al 16. Y dense cuenta que él aprovecha que está hablando consejos a la iglesia de cómo llevar su vida en la relación con las demás personas. Y esos consejos prácticos los empapa de la palabra de Dios, ¿sí? Porque el trato que se nos demanda entre hermanos tiene fundamento bíblico. Ser de un mismo sentir, amándonos fraternalmente, siendo amigables entre nosotros, no devolviendo mal por mal, ¿sí? Entonces dice Pedro, si ustedes quieren una vida larga y tranquila, y cita el Salmo, entonces refrenemos la lengua y apartémonos de lo malo. Por el contrario, dediquémonos a hacer lo bueno y sigamos la paz, sabiendo que el Señor está con nosotros y oye nuestras oraciones, pero se opone a los que hacen el mal. ¿Bien? Entonces démonos cuenta, cuando él está dándole consejos a la iglesia de cómo vivir su vida unos con otros, cita Salmo 34, pero no solamente salmos, de hecho él cita proverbios también. Volvamos a Primera de Pedro, miremos Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 dice: ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora miren 5:5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigue dando consejos, ¿cierto? Pero sigue también citando la palabra. Todo eso que acabamos de leer, él se sustenta en el libro de Proverbios. Anote los pasajes. Proverbios 10:12 y Proverbios 3:34. Eso nos enseña que libros tan hermosos como Salmos y como Proverbios, tan llenos de temas prácticos, siguen siendo vigentes. Y debemos y podemos aplicarlos a nuestras vidas para llevar una vida de paz. Cuando Pedro insta a los cristianos a practicar el amor fraternal, él cita Proverbios, porque el odio puede despertar problemas, contiendas y peleas hasta entre hermanos, y solamente el amor cubre las faltas. Eso lo dice Proverbios. También Proverbios dice que Dios resiste a los soberbios, pero que a los humildes les da gracia. ¿Ven? Entonces esto es muy hermoso. Entonces en el capítulo 3 de Primera de Pedro, y en el 4 y en el 5, Pedro esparce consejos a lo largo de su carta para que llevemos una vida de paz. Ahora vamos a mirar otro aspecto de las citas indirectas. Eso fueron citas indirectas porque Pedro no dijo, así como dicen Salmos tal cosa. No, él directamente, o mejor dicho, de manera continua, nos habla los versículos sin tener que citarlos textualmente. Ahora miremos 1 de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Dice, pero también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, ustedes son bienaventurados. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos ni se inquieten. Al contrario, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. 1 Pedro 3:14 al 15. Bueno, cuando Pedro habla, démonos cuenta que en esta oportunidad él está hablando de cuando somos perseguidos por causa del Evangelio. Recordemos que la temática principal de Primera de Pedro es que había hermanos que estaban sufriendo persecución. No una persecución sanguinaria, pero sí una persecución de presión social, burlas, arrestos injustificados, abusos contra ellos, ¿sí? Y todo eso era por ser cristianos. Entonces él les está diciendo, si hermanos, si alguno de ustedes está sufriendo estas circunstancias, no teman, no se avergüencen, por el contrario, glorifiquen a Dios porque están siendo bienaventurados. Y eso él está citando, está aludiendo, una cita indirecta, a Isaías 8, si quieren anótela, Isaías 8, 12 al 13. Esa partecita que dice, al contrario, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Eso lo dijo Isaías. Isaías 8, 12 al 13. O sea, él está dando consuelo, fortaleza, ánimo a través de la palabra, citando Isaías. También se acuerdan que cuando vimos la primera parte la semana pasada, vimos que el libro favorito de Pedro, el que más cita es Isaías. Y esto es otra muestra de eso. Él alude a Isaías para exhortar a los hermanos a no tener miedo de aquello que los impíos temen, ni a aquello que los impíos pudieran hacerles. Al contrario, dice allá, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor. Pedro está citando eso para decirle al pueblo, hermanos,
que su corazón, aunque estén perseguidos, abrace esta fe, abrace este temor. O sea, en vez de temerle al hombre, que Jehová sea su temor. En vez de tener amedrentamiento, lo que nos puede hacer el hombre, santifiquemos a Dios en nuestro corazón. Porque si tenemos el temor de Dios en el corazón, no hay lugar al temor del hombre. Por el contrario, ¿qué más dice Pedro? Podrán dar defensa mansa y sobria de su esperanza. Claro, hermanos, resulta que arrestar a los cristianos para hacerles preguntas capciosas, tramposas, para burlarse. Y si ellos tuvieran miedo, pudieran dar la cara o defenderse. No. Imagínense a alguien, un cristiano que hubiese sido arrestado y esté siendo llamado a juicio. ¿Cómo va a poder defenderse si está temblando? O si en vez de alegrarse por la oportunidad, se enoja y empieza a reaccionar violento. Entonces, ¿qué dice Pedro? En vez de eso, como ustedes temen a Dios, cuando los llamen a pedir cuenta y tengan la oportunidad de defender lo que ustedes creen, háganlo con mansedumbre y sobriedad. Bueno, miremos otra vez Pedro, primera de Pedro 4, 16. Esto hace parte del mismo tema. Dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¡Wow! Y sigue con el mismo consejo, hermanos. Si ustedes están padeciendo por ser cristianos, no se avergüencen. Denle gloria a Dios. Es más, como vimos cuando estudiamos la escatología de Pedro, el juicio de Dios ya está en el mundo, ya está comenzando. ¿Y cómo comienza el juicio de Dios? En las iglesias. El juicio de Dios comienza en la iglesia. ¿Cómo? Eso lo vimos con el despertar de herejías, de falsos maestros, falsos profetas, divisiones. Ese es el juicio de Dios, para que haya un filtro y los falsos convertidos se vayan, incluso terminen en sectas. Para el pueblo que está preservado, ese no va a caer, ese va a ser cuidado. Entonces dice Pedro, y él cita, si quiere anótelo, Proverbios 11:31. Y él cita Proverbios para decir: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. O sea, Dios va a retribuir a sus hijos, y como Él es justo, Él también va a retribuir a los impíos. ¿Cómo? A través de su juicio de justicia. ¿Bien? Anoten esos pasajes también, son referencias. Jeremías 25:29 y Proverbios 3:13. ¿Listos? Entonces, esas son las citas indirectas que nos hacía falta de la vez pasada. En las citas indirectas, ¿qué acabamos de ver? Primero, cuando él le da consejos a la iglesia de cómo practicar el amor unos con otros, cita el Salmo 34, 12 al 16, cita Proverbios 10:12 para decir que el amor es lo único que puede evitar que el odio surja entre hermanos, y cita Proverbios 3 para insistirles en que siempre sean humildes, porque Dios le da gracia a los humildes. ¿Ven? Entonces haces 3 citas indirectas al Antiguo Testamento. Y luego, cuando le quiere dar consuelo a los hermanos que están siendo perseguidos, ¿qué fue lo que hizo? Citó Isaías 8:12 al 13 para decirles: no le teman al hombre, sino témanle al Señor. Si ustedes le temen al Señor, cuando les pidan cuenta de lo que creen, ustedes podrán dar una buena defensa.
¿Qué más hizo él? Citó Proverbios 11:31 para mostrar que esos sufrimientos que la iglesia estaba llevando a cabo era consecuencia de que el juicio de Dios estaba viniendo ya sobre el mundo. ¿Listos? Entonces, hermanos, esas son las citas que usa Pedro. De hecho, algunos piensan que hay más, pero esas son las más claras. Ahora pasemos al tercer punto, citas del Nuevo Testamento. Y eso es muy llamativo, porque en los días de los apóstoles, la Biblia que ellos tenían no era la que ustedes y yo tenemos, porque nosotros ya la tenemos completa. En cambio, cuando Pedro estaba escribiendo, todavía había libros que no habían sido escritos. Por ejemplo, el apóstol Juan no había escrito ni uno. O sea, Pedro no conoció como tal las cartas de Juan, las cartas de Juan especialmente. De hecho, es probable que no haya conocido, por decir algo, segunda Timoteo, porque Pedro murió muy pronto, en la década de los 60 del primer siglo. ¿Bien? Entonces, algunos pueden imaginarse que los apóstoles citaban solamente el Antiguo Testamento porque era la única Biblia que ellos tenían. Pues eso es una verdad a medias. Porque aunque la Biblia que tenía la gente en esos tiempos era solo el Antiguo Testamento, ya habían libros del Nuevo Testamento que habían sido escritos. Y esos libros que habían sido escritos, muchas iglesias ya los tenían circulando. Bueno, y vamos a comprobarlo, porque Pedro cita libros del Nuevo Testamento. Eso sorprende a muchos. Hay gente que afirma que Primera de Pedro fue escrito incluso por otro que no fue Pedro y muchos años después. Esto que vamos a ver hoy es una prueba de que eso no es cierto. Porque él citó libros que habían sido escritos cuando Pedro vivía. Y no los otros cuando ya no vivía. ¿Bien? Comencemos entonces con las citas del Nuevo Testamento. Vamos a distribuir estas citas del Nuevo Testamento en tres. Primero vamos a ver que Pedro cita las palabras del Señor Jesús. Luego vamos a ver que Pedro cita al apóstol Pablo. Y luego vamos a ver que Pedro cita a Santiago. Bueno, vamos a empezar con las palabras del Señor Jesús. Primera de Pedro 3:14. Hermanos, ustedes saben que Pedro era el discípulo que más resaltaba entre todos. Era el vocero, el que siempre preguntaba, el que siempre hablaba. ¿No cree usted que él tenía buena memoria para acordarse todo lo que aprendió con Jesús? Por lo tanto, ¿no le parece lógico que en su libro que escribe él haga referencias a lo que Jesús enseñó? Claro que sí. Por ejemplo, 1 Pedro 3:14 dice: pero también si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados son. Anoten Mateo 5, del 10 al 11. ¿Qué dice ese versículo? Las bienaventuranzas. Pedro está citando la última bienaventuranza. ¿Qué decía esa bienaventuranza? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pedro está citando esas palabras del Señor. Bueno, ahora, cuando habla a los pastores de las iglesias, en 1 Pedro 5:2, hay unas palabras que Jesús le dijo solamente a él, y el apóstol Juan las escribiría después. Anote el pasaje, Juan 21, 15 al 17. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús restauró a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis corderos. ¿Se acuerdan? Apacienta mis ovejas. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a los pastores? Mire, 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios. O sea, las palabras que un día Jesús le dijo a él para que apacentara las ovejas de Jesús,
Él se las dice a los pastores para que ahora ellos se encarguen de las ovejas de Jesús. ¿Se dan cuenta? Eso es muy hermoso. Vemos cómo Pedro aprendió de Jesús y cuando llegó el momento de hablar a la iglesia, lo que aprendió de Jesús usó, mejor dicho, las citas precisas, las bienaventuranzas y las palabras que Jesús usó para restaurar. Anote este pasaje, Mateo 23:12. Si usted ha leído los evangelios, usted sabe que hubo algunas frases que Jesús dijo muchas veces. Por ejemplo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se acuerdan? Son frases que él dice varias veces. Pero hay una enseñanza que se convirtió en un principio que Pedro aprendió. Ese que dice, el que se enaltece será humillado. ¿Se acuerdan? Jesús dijo eso varias veces. Pero el que se humilla será enaltecido. Pedro citó esas palabras. ¿En dónde? En 1 de Pedro 5:6. O por lo menos hizo referencia a estas palabras. ¿Y qué le dice a la iglesia? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que Jesús dijo. El que se humilla será enaltecido. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará, será enaltecido. Es el mismo principio, Pedro lo aprendió. ¿Se acuerdan la parábola que está en Lucas 14? La del fariseo y el publicano. El fariseo decía, oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo sí diezmo, yo sí hago esto y lo otro, ayuno, bueno. ¿Y el publicano qué hizo? Ni siquiera alzó la cara y se dio un golpe en el pecho y dijo, sé propicio a mi pecador. ¿Qué dijo Jesús? Ese fue justificado primero que el otro, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces dice Pedro, si alguno está siendo perseguido por la causa del Evangelio, no se enaltezca, más bien humillémonos, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Bien, esas son las palabras que Pedro cita del Señor Jesús, 3 cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Mateo 5, las bienaventuranzas, bienaventurados los que son perseguidos. Juan 21:15, las palabras que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando Pedro le aconseja a los pastores que hagan lo mismo, apacienten las ovejas de Jesús, no lo hagan de mala gana o buscando el interés, apacienten la ley del Señor. Y las terceras palabras que cita Pedro de Jesús es el principio de que el que se humilla será enaltecido. ¿Bien? ¿Hay más? Claro que sí. Si quieren, anote estas. Primera de Pedro 1:23 con Lucas 18:11. Compárenlos cuando esté en la casa, dense cuenta cómo es referencia a eso. Primera de Pedro 1:23 con Lucas 18:11. También Primera de Pedro 2:4-8 y compárenlo con Marcos 12:10-11. ¿Hay más? Sí. Ahorita les digo que vayamos a algunos. Les doy esos, después miramos más. Marcos 12:10-11. Esos pueden leerlos en casa. Entonces vimos las palabras de Jesús a las que citó Pedro. Ahora miremos las palabras que citó del apóstol Pablo. Y esto es lo más sorprendente, porque es natural que él recuerde las enseñanzas de Jesús porque él estuvo con Jesús 3 años. Pero que cite libros de Pablo, eso es muy llamativo, porque da a entender que los apóstoles conocían de primera mano el trabajo de los otros apóstoles. O sea, no estaban trabajando cada uno por su lado
cada uno incomunicado, sin saber nada del otro. No, hermanos, todos tenían conocimiento de todos porque eran siervos del mismo rey. De hecho, parece que Pedro haya leído las cartas de Pablo. Por ejemplo, primera de Pedro 3:3. Y ustedes saben que Pablo escribió primero que Pedro. Pablo escribió primero que Pedro. Por decir algo, esta carta que estamos leyendo habrá sido escrita más o menos en el año 62, 63. Para esa fecha ya estaba escrito Gálatas, Primera, Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Filemón. ¿Ven? Entonces es natural o es muy seguro que esos libros ya los hubiese leído Pedro. Primera Pedro 3:3 dice que su atavío, le habla Pedro a las esposas cristianas, que su vestimenta, hermana, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos. Dense cuenta, ¿no? 3 cosas: peinados, adornos y vestido. Ahora miremos 1 Timoteo 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué le había dicho Pablo a Timoteo como pastor que le recomendara a las hermanas de la iglesia? Dice, Primera de Pedro 2:9, que las mujeres, que las hermanas de la iglesia se vistan ¿de qué? De ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Las mismas 3 cosas que Pedro dijo. Miren, peinado, adornos y vestido. Hay tanta similitud que los eruditos afirman que Pedro está citando 1 Timoteo 2:9. Eso nos enseña, hermanos, que las hermanas especialmente deben tener claro en su corazón que la belleza de ellas como hijas de Dios no debe radicar en peinados, accesorios o vestidos. Más bien que nuestra vestimenta esté fundamentada en los principios cristianos, no los del mundo. ¿Cuáles son los principios cristianos? Los que enseñó el apóstol Pablo. ¿Cuáles? Ahí están: decoro, pudor y modestia. No se está exigiendo que tantos centímetros, que no se pinte, que no tal cosa como hacen algunas líneas legalistas. No, lo que se está afirmando es: sigamos los principios de modestia, pudor y decencia, y con eso, si usted es hijo de Dios y quiere temerle al Señor, va a traducirlo en una vestimenta adecuada. Bueno, entonces, hermanos, ese tipo de cosas nos dejan ver que entre apóstoles no había algún tipo de dependencia espiritual, como diciendo que porque Pedro citó a Pablo, entonces Pablo sabía más que Pedro. No. Tampoco significa que haya una dependencia administrativa, como si Pablo tuviese que rendirle cuentas a Pedro, porque ya en Gálatas comprobamos que no. Bueno, lo que sí demuestra, como les decía, es que había unidad entre los apóstoles. Unidad. Pedro conocía la obra de Pablo. Recordaba no solamente lo que aprendió del Señor personalmente, sino que era una persona dada a leer lo que sus hermanos escribían. ¿Ven? Algunos ven otras citas, sin embargo, esa es la cita más directa del apóstol Pablo.
Ahora miremos las citas de Santiago. ¿Usted sabía que el primer libro del Nuevo Testamento fue el de Santiago? Esa carta ya la estudiamos porque nosotros estudiamos libros completos de la Biblia en orden cronológico. O sea, Santiago lo estudiamos hace unos 6 años más o menos, una serie de versículo a versículo. Santiago fue el primero en escribir. Entonces es lógico que Pedro conozca la carta de Santiago, porque fue la primera carta que circuló por las iglesias. Miren, primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Sigamos, dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora abramos Santiago 4. Santiago está atrasito. Santiago 4. Versículo 6. Dice: pero Dios da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Sí? Versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Se dan cuenta el paralelo que hay? Está dando lo mismo, casi hablando en el mismo orden en el que habló Santiago. O sea, Pedro está citando Santiago 4. Solo que Pedro se extiende un poco más y él aplica la enseñanza sobre la humildad cristiana hasta a los jóvenes. ¿Sí? Incluso habla del peligro de dejarnos influenciar por las artimañas del diablo. Dice: más bien resistámoslo, ¿cómo? A través de una fuerte fe. ¿Listo? Entonces, hermanos, todo esto nos enseña no solamente que nuestras palabras deben estar impregnadas de la Escritura, también nos enseña de la necesidad que tenemos de conocer la Biblia cada día más. Y eso implica la posibilidad de estudiar otros libros que estudien la Biblia. Nosotros estamos estudiando sola Escritura en Primera de Pedro, pero cuando decimos que nuestro principio es de sola Escritura, no estamos diciendo que solo Biblia. Es un extremo que se llama biblicismo. Es un extremo peligroso. Todas las sectas se caracterizan por ser biblicistas, es decir, esas personas que quieren sujetarse a lo que textualmente diga la Biblia, y si la Biblia no lo dice, entonces no lo creen. Eso es una mala comprensión de sola Escritura, porque hay muchas cosas que textualmente no están en la Biblia, pero que podemos extraerlas de ella. ¿Ven? Entonces, esto nos enseña que sola Escritura es que conozcamos la palabra desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también hay libros que son sanos, y a través de ellos podemos aprender más de la palabra. Así hacían los apóstoles. Ellos leían los libros que habían a su alcance para aprender cada día más, para formarse, para progresar. Si somos creyentes, debemos no solamente leer la Escritura, sino también fortalecernos en conocimiento y gracia. Eso Pedro lo insiste en varias ocasiones. Ya para terminar, miremos algunos paralelos. Miren, 1 Pedro 1:1. 1 Pedro 1:1 dice:
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Sí? Ahora compare eso con Santiago, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, habla en los mismos términos. Unidad, unidad. ¿Usted quiere saber cómo comprobar si una iglesia es de sana doctrina? Mire la coherencia. La coherencia. Si nosotros como iglesia que se identifica como reformada afirmamos algunas doctrinas, revisemos la coherencia. Es decir, ¿eso se ha enseñado siglos atrás o de repente somos los nuevos? Todos aquellos que caen en las innovaciones, ya usted debe sospechar que entonces es falso. Estas congregaciones que siempre salen con cosas nuevas, tratan de innovar, colocar nombres llamativos a sus cultos, en los púlpitos enseñar cosas raras, diferentes, extrañas. Eso, hermanos, es una señal de que no hay coherencia con la Escritura. Miren la coherencia. También para qué sirve que usted vea, y yo, que Pedro citó tal, o sea, no, pues es que hay que estudiar y toca tener un cuaderno, porque si no, uno se pierde en la enseñanza. ¿Saben para qué sirve estudiar así? Para darnos cuenta que la Biblia es infalible, que ella es coherente con ella misma, se interpreta a sí misma, que ella es la palabra de Dios. Miremos Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Renacer. ¿No les recuerda eso a una enseñanza de Jesús? En Juan 3:3, cuando dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Pedro tiene en cuenta esa enseñanza. Otro ejemplo. Primera de Pedro 5:8. Bueno, ese ya lo rectificamos. Miremos Primera de Pedro 5:7. Dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa enseñanza tan linda, ¿saben en qué está basada? Anote la cita, Mateo 6:25-26, cuando Jesús dijo: no se angustien por su vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por su vestido, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿Qué dice Pedro? No tengan ansiedad, y si la tienen, échenla sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mateo 6. Claro, si cuida las aves, si cuida las flores, ¿no lo hará con nosotros? ¿Ven la coherencia? Coherencia. Coherencia. Miremos otro ejemplo, Primera de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les está aconteciendo. Al contrario, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son ultrajados por el nombre de Cristo, entonces son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes Él es glorificado. ¿Sí? Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, bueno, ese ya lo leímos, no se avergüence. Ahora miren Lucas 6. Lucas 6, 22 al 23. ¿Hay más? Sí, pero se nos acabó el tiempo. Lucas 6, 22 al 23. Dijo Jesús: bienaventurados serán
Cuando los hombres los odien, los aparten de sí, los insulten, los desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, porque así hacían los padres de ellos con los profetas. Amén. Por eso.